Estamos aquí en 1980 y es un gusto volver a compartir este espacio junto a Carlos Delfrade, periodista, diputado provincial, un proyecto muy importante que están llevando adelante con el Frente por la Soberanía, junto a otros referentes. Y hablando de soberanía, Carlos, en un momento donde estamos muy cerquita, hace unos días fue otro aniversario del fallecimiento de José de San Martín, esa figura mítica. Y uno lee muchas cosas, decíamos recién, muchas notas que versan sobre su vida, su familia, su devenir, ¿no? En España, en Argentina, su carrera militar, su faceta política. Pero es interesante, hablando del pasado y del presente, en esta ida y vuelta, tratar de entender qué sería ser sanmartiniano hoy, ¿no? Porque la figura de San Martín tiene mucho que ver con los valores, Sin con duda. la ética, ¿no? Sí, pero también con la política. Y con la política. Yo creo que San Martín es el más famoso de los próceres argentinos, pero el más desconocido. Y es desconocido intencionalmente. Hay toda una producción de olvido sobre algunas cuestiones que tienen que ver con lo político. San Martín gobernó 3 veces. Fue gobernador de Cuyo, capitán general en Chile y protector general en Perú. Perú, claro. Si vos le preguntás a la gente quién es San Martín, puede ser que salga la idea, aquella idea de padre de la patria, que también después sería interesante analizar por qué le dijeron padre de la patria al hombre que después tardaron 30 años en traer el cuerpo. Cuando a vos se te muere tu papá, me pasó a mí, lo que más querés es que inmediatamente se sienta cómodo y tranquilo. A San Martín demoraron 30 años, al supuesto papá de todos, demoraron 30 años en dejarlo en paz. Eso Bueno, es quizás hay gente que no quería un todos. Exactamente, por eso digo, el padre de la patria, hay que ver de qué patria y quiénes se sienten hijos de San Martín. Por eso está muy buena la pregunta. Pero yo digo, San Martín es un gran desconocido. San Martín cuando gobernó, en los 3 lugares donde gobernó, sacó un decreto que tiene absoluta actualidad. Prohibido emitir metálico para pagar cualquier tipo de compromiso monetario con el extranjero mientras existan necesidades internas. Eso es impresionante. Eso tiene una vigencia absoluta. ¿Cuántas veces se contó esto, por lo menos en los últimos 30 años, en donde estamos tan atados al Fondo Monetario Internacional? Nunca se mencionó. Por eso cuando llega el 17 de agosto y muchos dicen hay que seguir el ejemplo del padre de la patria, uno podría decirle, ¿por qué no empezás vos? Empezás a hacer realidad aquello que San Martín determinaba como inicio de su política pública cuando estaba en Cuyo, cuando estaba en Chile o cuando estaba en Perú. Lo otro que había generado San Martín, que era impresionante, fue la distribución de tierras. Tanto en Mendoza, San Juan, San Luis, Chile, Perú, repartió las tierras de los grandes hacendados, los expropiaba y se lo daba a los pueblos originarios, los huarpes, por ejemplo, en Mendoza y en San Juan, y después a los pueblos araucanos en Chile, también pasaba con los quechuas en Perú. Sí, él hablaba siempre de mis hermanos, los indios. Nuestros paisanos los indios. Nuestros Es decir, paisanos. como yo también soy indio, decía San Martín en su Sí. proclama de 1817, que es Eso es extraordinaria. genial, Carlos, porque Él ahí se está el reconoce mestizo. indio, Claro, totalmente. el indio está dentro nuestro. Y tal vez también algo que después se va a ver con el tiempo en Evita, la bastardía, porque todavía Claro. hasta el día de hoy no se sabe bien de quién termina siendo hijo San Martín. Porque Sí, la la única investigación. ficha de nacimiento que figura en 1778, que es la supuesta fecha de nacimiento de San Martín, figura, después de un incendio que sufrió Yapeyú, figura la hermana naciendo en 1778, con lo cual del mismo vientre no nacieron 2 en el mismo año. Entonces muchos dicen que es hija en realidad de Rosa Guarú, que está reconocida en la historia como la nodriza, la que lo crió a San Martín. Sí. Con lo cual ahí tendría sentido esto de yo también soy indio, que San Martín escribe varias veces. Entonces yo digo, no pago de la deuda externa, reparto de tierras, le expropiaba el diezmo a la iglesia, lo hizo en Cuyo, lo hizo en Perú, lo hizo en Chile. Fue el primero que generó una política pública de vacunación. Todo esto lo cuenta el padre de la historia oficial argentina, que fue Bartolomé Mitre, en su libro San Martín y la emancipación sudamericana. Y fíjate qué curioso, cuando Mitre escribe esto, hay que decirle a Mitre que tiene una extraordinaria honestidad intelectual, pudo haberlo no Obviado. puesto, pero pone, cuando describe todo esto que hizo en Mendoza, cuando hizo esto en Chile, cuando esto hizo en Perú, en los 3 lugares dice lo mismo,
fruto de su notable cansancio, el general San Martín tenía estas desviaciones psicológicas. Es impresionante, porque claramente la política esa sanmartiniana del jefe de un Estado que pone lo público por encima de lo particular y que expropia tierras, que le expropia los diezmos a la Iglesia, que dice que no va a pagar la deuda externa, ese San Martín es contrario a la política de Mitre. Por supuesto. Mitre quiere tomar... relaciones carnales con Inglaterra. Exacto. Es el hombre que invade Paraguay y que invade 6 provincias argentinas dejando 5.000 desaparecidos, como Santa dijo Fe. Nicasio Oronio hablando de lo Exacto. que pasó en Santa Fe. Claro, claro. Así Carlos, que, pero además... perdón, yo digo, yendo a la pregunta tuya, hoy San Martín sería evidentemente un activista político por la cuestión de una soberanía, pero claramente con un sentido de igualdad, de equidad, de justicia social muy interesante. Sería un gran actor político que estaría cuestionando este grado de dependencia, de colonia que hoy tenemos. Sí, sí, pero además, cuestiones concretas, además de las tierras, la industrialización que realizó en Mendoza con Fray Luis Beltrán. Y con un sistema cooperativo muy interesante. Muy interesante. Y los valores, Carlos, porque un hombre como San Martín que escribía desprecio al lujo, por ejemplo, ¿no? Y cuando uno va al mausoleo de San Martín en la capital, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, personalmente para mí fue impactante, ¿no? Porque digo, qué sacrificio que hizo esta gente, cuánto sacrificio y bueno, cuántos valores tenían para generar un nosotros. Totalmente. Me parece que por ahí... Subordinar lo particular y lo propio a lo colectivo es algo que hoy claramente no tiene prensa, no tiene difusión, y es un valor realmente a enaltecer, a subrayar. Claro, claro, claro. Y por otro lado, hoy tenemos figuras que desprecian el nosotros. Hoy un emergente muy claro como Milei. No, eso es muy fuerte. Yo lo que creo que estamos ante un momento en donde cuando se propone la dolarización es nada menos que asumir como propia la moneda de los Estados Unidos. Es ser una colonia más en la bandera, una estrellita más en la bandera yanqui. Yo desprecio profundamente esa idea. Por eso es tan impactante. Pero además porque nos va a hacer mal, Carlos. Pésimo nos va a hacer. Mira lo que está pasando en Ecuador. Ecuador es resultado, entre otras cosas, de la dolarización. Porque además como la Argentina sigue teniendo riquezas increíbles, ya se está anunciando que la Argentina, por todos los estudios prospectivos, va a ser el tercer generador de litio del mundo. Entonces imagínate que sigue teniendo todavía la Argentina en una riqueza extraordinaria. Entonces, como está en disputa quién se queda con la riqueza argentina, para ellos lo mejor que pueden hacer es destruirnos nuestro amor, nuestra identidad, nuestra pertenencia, nuestra nación. Hoy no aparece eso. La Argentina parece simplemente ser la camiseta de la selección de fútbol, pero la Argentina es mucho más. Por eso cuando vos vas a las escuelas secundarias y sentís que no tienen ningún tipo de desarrollo de conciencia histórica, ni siquiera de lo que pasó en la Argentina del 2001, ni hablemos si te vas un poco para atrás. Entonces vos decís, claramente este es un plan. Vos no podés defender lo que no amás. Ahora, para amar tenés que conocerlo. Claro. Si no lo conocés, no lo amás y no lo defendés. Y creo que ese es el plan que está. Por eso es tan importante hablar sobre San Martín y sobre cómo nos robaron la dimensión política de San Martín, porque eso influye directamente en el presente. Un gran político. Gran líder de masa. Acordate esto, Luis, mirá. Cruzan las montañas más altas del mundo en una épica que todo el mundo reconoce. Sí, sí, lo reconocen en Europa, en todos lados. Con 4.000 pibes menores de 25 años, al que no le pagaron un peso. Y él los convence de cruzar las montañas más altas del mundo simplemente con la idea de que iban a pelear por libertar esas tierras porque no se podía ser feliz sin lo propio. Eso es impresionante, eso lo hace un gran líder político. Además, si uno lee la orden general del 27 de julio, es realmente, es concisa. Seamos libres, lo demás no importa nada. No importa nada. Pero es realmente emocionante, ¿no? Sí. La figura de San Martín y, bueno, como vos decís, cuánto para tomar en lo político, en los valores,
en este presente y en un momento donde nos están dividiendo y vos sos referente provincial, ¿no? De un partido, lo decíamos al principio, que está trabajando en la provincia de Santa Fe. Tenemos gobernadores hoy que hablan de cierto separatismo, lo ha dicho Morales, lo ha dicho el gobernador de Mendoza, lo ha dicho el gobernador de Córdoba también. Entonces, estamos con esta idea de fragmentación, de balcanización cultural, territorial, económica. Cada gobernador quiere hacer su negocio con el litio, con el petróleo, en vez de pensar en nosotros, Carlos. En un proyecto colectivo. Sí, esto de la idea de la nación en emergencia, yo comparto, coincido con lo que vos decís. Y me parece que es muy doloroso, ahí se juega muchísimo del presente y del futuro de nuestras hijas y nuestros hijos. Yo creo que se ha trabajado muchísimo en hacernos creer que lo único que existe es el presente. Entonces, sin presente vos no tenés ni siquiera el rastro de cuál es el sueño de tus viejos, no tenés conciencia de la memoria que vienen de los abuelos para atrás. Entonces, es muy difícil que sin raíces vayas hacia un lugar mejor que el que estás. Pero han satanizado el pasado. Y lo que es también dramático es que a mucha gente la dejaron sin futuro. Entonces claro, hay una especie de dictadura del presente. Y en la dictadura del presente está todo mal. Y no tenés esperanza porque no tenés dónde agarrarte. Por eso más que nunca nuestra función hoy es reconstruir un proyecto que viene del fondo de la historia y meterlos allí, enamorarlos allí a los sectores juveniles, a la pibada. Sin la pibada no hay protagonista histórico de los cambios sociales. Y volver a trabajar la idea del empleo, de la producción, Carlos, que es lo que ha quedado en estas 4 décadas fuera de lado. Absolutamente. Es muy importante tener democracia, un sistema institucional que francamente no hemos retrocedido hacia dictaduras, eso es importante, pero todavía tenemos el programa de la usura financiera instalado por Martínez de Hoz. Sí, aparte renovado. No, pero es así. Pero aparte reciclado y renovado, y claramente eso lo indica el regreso siempre permanente y cada vez más feroz del Fondo Monetario Internacional. Por eso a mí me parece muy importante tratar de pensar esto de la cuestión laboral. Nosotros venimos insistiendo, le vamos a mandar un documento a todos los gremios de la provincia de Santa Fe que por favor apoyen nuestra idea de una jornada laboral de 6 horas para multiplicar el trabajo estable en blanco, con plenitud de derechos laborales, derechos sociales. Es fundamental que los gremios empiecen a pensar esto, cosa que se está trabajando mucho en Brasil. No hay que irse a Europa, en Europa ya está, pero en Brasil se está trabajando incluso con jornada laboral, semana laboral de 4 días. Es fundamental que lo vayamos metiendo para las pibas y los pibes, pero también para los mayores de 40 años, que es el segundo segmento etario que más sufre la desocupación. Pero además entender, Carlos, que cuando algo funciona mal, un Estado, por ejemplo, lo que hay que hacer no es demolerlo, no reemplazarlo por una propuesta que lo empeore, digamos, sino tratar de mejorarlo. Totalmente, queda claro. Para mí me queda claro, pero a mucha gente no. Por eso hay que insistir y hay que empezar todo de nuevo, Luis. Yo te dije que vengo recorriendo las escuelas de hace tiempo, y la verdad que me encuentro con chicas y chicos en donde la cuestión histórica no existe, por eso digo, está absolutamente cancelado el pasado. Eso es tremendo, porque es parte de la dimensión humana. Y absolutamente anulado el futuro, con lo cual viven con mucha bronca el presente. Por eso se vota como se vota, por eso pasan las cosas que pasan. Necesitamos otra historia. Carlos, gracias por estos minutos. Un privilegio. Seguimos.